Mi familia me tuvo aislado durante 10 años. Luego me tocó la lotería. En la cena de reencuentro, mi hermano me tendió una copa con una sonrisa. La camarera chocó sin querer contra la mesa y nos cambió los vasos. Vi el polvo azul en su bebida. Me levanté, agarré a la camarera de la mano y les dije algo que los dejó paralizados. Me alegro de que estés aquí. El teléfono sonó exactamente a las 7:32 de la mañana de un martes, rompiendo el silencio de mi pequeño apartamento como una cuchilla atraviesa el papel. Me quedé mirando el número desconocido que parpadeaba en mi pantalla. La taza de café a medio camino de mis labios. El vapor aún se elevaba del líquido negro que se había convertido en mi único compañero durante los últimos 10 años. Casi no contesté. Tras una década de silencio por parte de mi familia, las llamadas inesperadas solían significar malas noticias o cobradores. Pero algo en la insistencia del timbre, la forma en que parecía exigir atención en lugar de simplemente pedirla, me hizo coger el teléfono. Soy Philip. Phil, soy Alan. La taza de café se me resbaló de los dedos, golpeando el suelo de linóleo con un chasquido seco que pareció resonar por todo mi cuerpo. Alan, mi hermano, la misma voz que me había dicho hace 10 años que ya no era bienvenido en las reuniones familiares, que era una decepción, que quizá fuera mejor que me mantuviera alejado. Alan, logré decir, con una voz apenas por encima de un susurro. Sí, soy yo. Su voz sonaba diferente de alguna manera, más suave, casi humilde. Sé que esto es inesperado. Sé que no hemos hablado desde que me dijiste que estaba muerto para la familia. Terminé la frase por él, con los recuerdos inundándome como si se hubiera roto una presa en mi mente. Hubo una larga pausa. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. La misma respiración ligeramente entrecortada que tenía desde que padecía asma infantil. Hay cosas que nunca cambian, pensé con amargura. Phil, yo he estado pensando mucho últimamente en lo que pasó, en cómo terminaron las cosas entre nosotros. Su voz se quebró ligeramente. Me equivoqué. Todos nos equivocamos. Y yo, Dios, echo de menos a mi hermano. Me hundí en mi sillón gastado, el mismo que había comprado en una tienda de segunda mano cuando me mudé por primera vez a este apartamento de $800 al mes. No era gran cosa, pero era mío. Todo en este pequeño espacio era mío, ganado con mi propio sudor y determinación después de que mi familia me hubiera echado como si fuera un mueble que ya no querían. ¿Qué quieres, Alan?, pregunté, aunque mi voz había perdido parte de su dureza. Quiero verte. Quiero hablar contigo cara a cara. Hizo otra pausa. Sé que probablemente pienses que estoy loco por llamar después de tanto tiempo, pero me enteré de tu buena suerte. Se me heló la sangre. Por supuesto que se trataba de eso. Hace 3 meses, había ganado $57 millones en la lotería estatal. Había sido cautelosa, discreta, pero noticias como esa tienen una forma de difundirse, especialmente entre los familiares que de repente recuerdan tu existencia. Mi buena suerte, repetí lentamente. La lotería, Phil. Enhorabuena. Lo digo sinceramente. Su voz adoptó ese tono que recordaba de mi infancia, el que usaba cuando quería algo, pero intentaba parecer indiferente al respecto. Pero no es por eso por lo que te llamo. Bueno, no del todo. Es solo que me hizo darme cuenta de cuánto tiempo hemos perdido, de cuánto he perdido por ser demasiado orgulloso para dar el paso. Me levanté y caminé hasta la pequeña ventana de mi cocina, mirando hacia la concurrida calle de abajo. La gente pasaba apresurada de camino al trabajo, a vidas que importaban, a familias que realmente los querían cerca. Llevaba 10 años contemplando el mismo paisaje, y nunca me había sentido tan solo como en ese momento. Me habéis apartado de vuestras vidas, dije en voz baja. Tú, Verónica, todos. Cuando papá murió y me dejó esa herencia de $20,000 en lugar de a ti, todos actuasteis como si os la hubiera robado. Como si de alguna manera hubiera manipulado a un hombre moribundo. Lo sé, Dios, Phil, lo sé, y me odio a mí mismo por ello. Todos nos odiamos. Su voz sonaba cargada de lo que parecía emoción genuina. Verónica especialmente, lleva años insistiendo en que te llame para arreglar las cosas. Verónica, mi cuñada, que una vez me acusó de ser un parásito egoísta al que solo le importaba el dinero.
la mujer que había convencido al resto de la familia de que yo era de alguna manera responsable de los problemas económicos de Allen, a pesar de que yo misma estaba luchando por llegar a fin de mes en aquella época. ¿Quiere arreglar las cosas?, pregunté, incapaz de ocultar el escepticismo en mi voz. Sí, los dos lo queremos, Phil. Hemos tenido 10 años para pensar en lo que perdimos, en lo que tiramos por la borda por orgullo y estupidez. La voz de Allen se volvió más urgente. Ya no me importa el dinero, no me importan las herencias, ni quién se quedó con qué. Solo quiero recuperar a mi hermano. Cerré los ojos, sintiendo el peso de 10 años de soledad aplastándome como si fuera algo físico. 10 años de cumpleaños pasados en soledad. 10 años de fiestas en las que solo estaba yo y cualquier restaurante de comida para llevar que estuviera abierto. 10 años de logros sin nadie con quien compartirlos y de fracasos sin nadie que me consolara. No sé, Alan, dije por fin. No sé si puedo confiar en esto. Entiendo que debo hacerlo, pero ¿al menos lo considerarás? ¿Te reunirás conmigo solo una vez? Hizo una pausa. Hay un restaurante en el centro llamado Belmont's. ¿Te acuerdas? Solíamos ir allí con papá cuando éramos niños. El local con los reservados de cuero rojo y el viejo pianista. Lo recordé. Recordé tener 8 años, sentado en esos reservados rojos, compartiendo un trozo de tarta de chocolate con Alan, mientras papá nos contaba historias sobre su propia infancia. Cuando éramos hermanos, cuando la familia significaba algo. El jueves por la noche, continuó Alan, a las 7. Si vienes, hablaremos. Si no vienes, bueno, al menos sabré que lo intenté. Me sorprendía sintiendo con la cabeza, aunque él no pudiera verme. Lo pensaré. Es todo lo que te pido. El alivio inundó su voz. Phil, sé que no merezco el perdón, pero espero que me des la oportunidad de ganármelo. Después de colgar, me quedé sentado en mi apartamento durante horas, mirando fijamente el teléfono que tenía en las manos. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo implacable. Pero dentro de mi pequeño espacio, el tiempo parecía haberse detenido. Pensé en aquel niño que solía admirar a su hermano mayor, que solía creer que la familia era para siempre. Pensé en el hombre en el que me había convertido, exitoso a mi manera discreta, económicamente seguro por primera vez en mi vida, pero que aún llevaba la herida del rechazo que nunca había llegado a curarse del todo. Pensé en cómo había sonado la voz de Allen, diferente, más madura tal vez, más triste. ¿Podía la gente cambiar de verdad? ¿Podían 10 años de separación hacer que alguien se diera cuenta de lo que había perdido? Para el miércoles por la noche ya había tomado una decisión. Iría a Belmont's. Me sentaría en uno de esos reservados de cuero rojo y escucharía lo que Alan tuviera que decir. Quizá fuera una tontería. Quizá me estuviera exponiendo a otra decepción. Pero la alternativa era pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido. Elegí mi ropa con cuidado. Nada demasiado caro que pudiera recordarle el dinero de la lotería, pero tampoco nada demasiado cutre. Una sencilla camisa azul marino, vaqueros oscuros, mi vieja chaqueta de cuero que tenía desde antes de nuestra pelea. Quería parecerme al hermano que él recordaba, no al desconocido adinerado en el que me había convertido. Mientras caminaba hacia Belmont's el jueves por la noche, mi corazón latía con fuerza contra las costillas, con un ritmo que no había sentido desde que era un adolescente, invitando a alguien al baile de graduación. El cálido resplandor del restaurante se derramaba sobre la acera, y podía oír el débil sonido de la música de piano que se filtraba por las ventanas. Al menos algunas cosas seguían igual. Me detuve en la entrada, con la mano en el pomo del latón que miles de manos habían pulido hasta dejarlo liso a lo largo de las décadas. Había llegado el momento. Este era el momento que o bien comenzaría a curar una herida de 10 años o la volvería a abrir de nuevo. Pero mientras estaba allí de pie, algo frío se instaló en mi estómago. Una sensación que no sabía muy bien cómo describir, como el momento antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve denso y cargado de electricidad. Me dije a mí misma que solo eran los nervios, la ansiedad natural de ver a la familia después de tanto tiempo. Aún así, la sensación persistió mientras abría la puerta y entraba. La camarera me sonrió cálidamente y me guió a través del familiar laberinto de mesas hacia la esquina del fondo, donde Alan había dicho que estaría esperando. Y allí estaba él, sentado en nuestra vieja mesa, con un aspecto más viejo y canoso de lo que recordaba, pero sin lugar a dudas mi hermano. Se levantó al verme acercarme
y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego dio un paso hacia adelante, con los brazos extendidos, y me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Pero incluso le devolví el abrazo, incluso cuando sentí el extraño consuelo del vínculo familiar después de tantos años, esa sensación de frío en el estómago se hizo más intensa. «Tienes buen aspecto, Phil. Muy bueno». La sonrisa de Alan parecía sincera, mientras nos acomodábamos en la mesa, pero había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Un destello, como la llama de una vela al viento. «Tú también», mentí. La verdad era que Alan parecía cansado. Más que cansado, parecía un hombre que cargaba con un peso que poco a poco lo aplastaba. Su traje caro no podía ocultar el ligero temblor de sus manos, ni la forma en que sus ojos no dejaban de mirar de un lado a otro del restaurante, como si estuviera esperando a alguien. «Verónica te manda saludos», dijo, haciendo una señal a la camarera. Ella quería venir esta noche, pero pensé que quizás sería mejor que fuéramos solo nosotros primero. Ya sabes cómo es. Asentí, aunque no estaba segura de saber cómo eran las cosas. La Verónica que yo recordaba no habría dejado pasar la oportunidad de controlar una conversación, especialmente una que tuviera que ver con el dinero. Su ausencia parecía deliberada, calculada. La camarera se acercó a nuestra mesa. Una joven con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos amables que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Se movía con la eficiencia de alguien que llevaba tiempo haciendo este trabajo. Pero había algo más en ella que me llamó la atención. La forma en que miraba alternativamente a Alan y a mí, como si nos estuviera estudiando. «Buenas noches, señores. ¿Les apetece algo de beber para empezar?» Su voz era cálida, profesional. «Tomaremos una botella de su mejor vino tinto», dijo Alan sin dudar. «¿Estamos celebrando algo especial?», pregunté levantando una ceja. «Es una reunión», dijo Alan, con esa sonrisa fugaz de nuevo en los labios. «Hermanos que vuelven a encontrarse. Si eso no merece una celebración, no sé qué lo hace». La camarera, en cuya etiqueta se leía Sara, asintió y desapareció hacia la barra. La vi alejarse, fijándome en cómo se movía con determinación, pero sin dejar de mirar hacia nuestra mesa. «Probablemente solo sea buen servicio al cliente», me dije. «Bueno», dijo Alan, recostándose contra el cuero rojo. «Cuéntamelo todo. ¿Cómo has estado realmente?» Reflexioné sobre la pregunta. ¿Cómo había estado? Solo, con pequeños éxitos, cuidando mi dinero, incluso después de ganar la lotería, construyendo una vida que fuera mía, aunque fuera una vida vivida en gran parte en soledad. «He estado bien», dije finalmente, «trabajando, viviendo tranquilamente. Ya me conoces». «Sí que te conozco». La voz de Alan volvió a adoptar ese tono, ese que me ponía los hombros tensos sin que yo entendiera por qué. «Siempre el humilde, siempre contento con poco. ¿Es eso algo malo?» No, claro que no», levantó las manos. «Es admirable en realidad, muy propio de ti». Sara regresó con el vino, una botella que parecía lo suficientemente cara como para costar más que mi alquiler mensual. Le mostró la etiqueta a Alan, quien le hizo un gesto impaciente para que se marchara. «Solo sírvelo. Confiamos en tu criterio». Mientras ella abría la botella, me sorprendí observando sus manos, firmes, cuidadosas, profesionales. Pero cuando levantó la vista y cruzó mi mirada, había algo allí. Un cansancio que coincidía con la sensación en mi propio pecho. «¿Cómo va el negocio?», le pregunté a Alan mientras Sara servía el vino en 2 copas de cristal. «Bien, muy bien de hecho». Pero por la forma en que lo dijo, la ligera tensión alrededor de sus ojos sugería lo contrario. «A la empresa constructora le va bien. Se están levantando muchas nuevas promociones por toda la ciudad». Sabía lo suficiente sobre el negocio de Allen como para saber que el sector de la construcción había estado pasando apuros últimamente. Aumento de los costes, escasez de mano de obra, problemas en la cadena de suministro. Pero no insistí. Se suponía que esta cena era para reconciliarnos, no para interrogarme. Sara terminó de servir y dejó la botella sobre la mesa. ¿Están listos para pedir o quieren unos minutos más? «Unos minutos más», dijo Alan, con la atención ya de nuevo puesta en mí. «Gracias». Ella asintió y se alejó, pero me di cuenta de que no se había alejado mucho. Ella se puso a limpiar una mesa cercana, lo suficientemente cerca como para oír nuestra conversación.
Así que Alan siguió hablando, levantando su copa de vino. 57 millones de dólares. Debe de ser una sensación increíble. Y ahí estaba. Por fin se había mencionado el elefante en la habitación. Cogí mi copa, pero no bebí. Es surrealista, dije. Sinceramente, no dejo de pensar que voy a despertarme y que todo habrá sido un sueño. ¿Qué vas a hacer con eso? Quiero decir, con esa cantidad de dinero, las posibilidades son infinitas. Aún no lo tengo muy claro. Quizá viajar, quizá comprar una casa más grande. Me encogí de hombros. Sinceramente, todavía me estoy acostumbrando a la idea. Siempre has sido prudente con el dinero. La risa de Alan sonó forzada. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños y tú ahorrabas hasta el último céntimo de tu mesada, mientras yo me gastaba la mía el mismo día que la recibía? Lo recordaba. También recordaba cómo Alan solía pedirme prestado el dinero que yo ahorraba y rara vez me lo devolvía. Nuestros padres lo llamaban compartir. Yo lo llamaba robo, aunque era demasiado joven para expresarlo así. Hay costumbres que no se pierden, dije. Eso está bien, sin embargo. Es inteligente. El dinero puede desaparecer más rápido de lo que crees si no tienes cuidado. Apretó con fuerza la copa de vino. Créeme. Había algo en su voz, una amargura que me hizo mirarlo más de cerca. El traje caro, me di cuenta, estaba ligeramente arrugado. Su reloj, que había supuesto que era nuevo, tenía un pequeño arañazo en la esfera. Las señales eran sutiles, pero estaban ahí. Alan, ¿estás bien? Me refiero a económicamente. Su rostro pasó por una serie de microexpresiones. Sorpresa, actitud defensiva, cálculo y finalmente algo que parecía casi alivio. ¿Por qué me preguntas eso? Es solo una corazonada. Se quedó en silencio durante un largo rato, agitando el vino en su copa. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos brillantes, quizá por las lágrimas. Las cosas han sido difíciles. El negocio sufrió algunos reveses durante la pandemia. Nos excedimos en un par de proyectos. Respiró con dificultad. No quería agobiarte con esto. No es por eso por lo que te llamé. Pero, incluso lo decía, me di cuenta de que era precisamente por eso por lo que había llamado. El momento era demasiado perfecto. Un hermano con el que no había hablado en 10 años se ponía en contacto de repente, solo unos meses después de que ese hermano se hiciera rico más allá de lo imaginable. ¿Tan mal están las cosas?, le pregunté. ¿Lo suficientemente mal? Respondió con una débil sonrisa. Pero lo estamos superando. Verónica ha sido increíble. Ha recortado gastos y ha encontrado formas de ahorrar dinero. Ya lo resolveremos. Sara volvió a aparecer junto a nuestra mesa, esta vez con una cesta de pan y un platito de aceite de oliva. ¿Han decidido qué quieren pedir?, preguntó. En realidad, dijo Alan, ¿podrías darnos solo unos minutos más? Estamos teniendo una conversación importante. Por supuesto. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, volvió a cruzar su mirada con la mía. Y esta vez, el cansancio era inconfundible. Más que cansancio, era casi como una advertencia. Phil, continuó Alan una vez que ella se hubo ido, necesito que sepas algo. Esta cena, esta conversación, no se trata de dinero. No se trata de la lotería. Se trata de nosotros, de la familia. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero todos los instintos que había desarrollado durante 10 años de soledad me gritaban que algo iba mal. Sé que probablemente pienses que estoy aquí por el dinero, continuó Alan. Y entiendo por qué lo pensarías. Nuestra historia no es muy buena en lo que respecta a cuestiones económicas. No, no lo es. Pero he aprendido de eso. Todos lo hemos hecho. El dinero no lo es todo, Phil. La familia lo es todo. Se inclinó hacia adelante, con una intensidad palpable. ¿Sabes cómo han sido estos últimos 10 años sin tener a mi hermano en mi vida? Sin poder llamarte cuando papá tuvo su infarto. Sin poder compartir los buenos momentos, ni pedir consejo durante los malos. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba, porque la verdad era que sí lo sabía. Sabía exactamente cómo había sido, porque yo también lo había vivido. Cada cumpleaños, cada festividad, cada hito, todos ellos marcados por la ausencia de la familia. Te he echado de menos, dije en voz baja, más de lo que quería admitir. Entonces no perdamos más tiempo. Alan volvió a levantar su copa de vino. Por las segundas oportunidades, por la familia, por el futuro. Esperó a que yo levantara mi copa.
La luz de la lámpara del techo reflejaba el vino, de un rojo intenso y profundo. A nuestro alrededor, el restaurante bullía con conversaciones en voz baja y las suaves notas del pianista que tocaba en un rincón, el mismo anciano que llevaba tocando allí desde que éramos niños. Pero cuando alcancé mi copa, volví a ver a Sara. Ahora estaba en la barra, pero su atención se centraba en nuestra mesa, y la expresión de su rostro ya no era solo de recelo. Estaba alarmada. Dio un paso hacia nosotros y luego se detuvo, como si estuviera librando una batalla interna. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del comedor, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. La copa de vino pesaba más de lo normal en mi mano. Alan levantó su propia copa, esperando a que yo completara el brindis. Su sonrisa se estiraba tensa en su rostro, como una máscara que no le quedaba del todo bien. La luz de las velas parpadeaba entre nosotros, proyectando sombras danzantes que hacían que todo pareciera surrealista, como si estuviera observando esta escena desde fuera de mi propio cuerpo. Por las segundas oportunidades, repetí lentamente, levantando mi copa. Pero cuando me lo llevé a los labios, algo me hizo detenerme. Quizá fuera la forma en que los ojos de Alan no se apartaban de mi rostro, observando cada uno de mis movimientos con una intensidad que parecía depredadora. Quizá fuera el ligero temblor en su mano, que intentaba ocultar con tanto ahínco. O quizá fuera Sara, la camarera, que se había acercado a nuestra mesa y ahora estaba de pie a solo unos metros de distancia, con el rostro pálido y una expresión que parecía desesperación. La verdad, dije dejando la copa sobre la mesa, creo que primero debería ir al baño. Todo ese café de esta mañana, ya sabes. El rostro de Allen se vio atravesado por algo. Decepción, frustración, pero rápidamente lo disimuló con otra de esas sonrisas forzadas. Por supuesto, tómate tu tiempo. Al levantarme, crucé la mirada con Sara. Me hizo un gesto de asentimiento minúsculo, tan sutil que casi se me pasa por alto. Pero en ese gesto, vi la confirmación de algo que había estado sintiendo desde el momento en que entré en este restaurante. Estaba en peligro. El baño era pequeño y estaba tenuemente iluminado con accesorios anticuados que parecían pertenecer a otra época. Me salpiqué la cara con agua fría, mirando mi reflejo en el espejo manchado. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Qué había esperado de este reencuentro? Que Alan fuera, como por arte de magia, el hermano que recordaba de la infancia. Que 10 años de silencio y resentimiento desaparecieran con una cena y un poco de vino. Me sequé las manos con una toalla de papel, tratando de ordenar mis pensamientos. Quizá estaba siendo paranoico. Quizá el aislamiento de la última década me había hecho sospechar de todo el mundo, incluso de mi familia. Quizá Alan realmente había cambiado y sí quería reconciliarse. Pero cuando alcancé el pomo de la puerta, oí pasos en el pasillo de fuera. Pasos rápidos y urgentes que se detuvieron justo delante de la puerta del baño. «Señor», era la voz de Sara, apenas más que un susurro. «Señor, por favor, tengo que decirle algo». Abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, salvo por Sara, que miró a su alrededor nerviosamente antes de acercarse. Siento molestarle, pero tenía que advertirle. Sus palabras salieron precipitadamente. Vi algo en su mesa cuando fue al baño. Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué viste?» «A su hermano. Él le echó algo a su bebida. Un sobrecito. Polvo azul. Fue muy cuidadoso, muy rápido, pero lo vi». Le temblaban las manos. Llevo 3 años trabajando aquí y nunca había visto nada parecido. El mundo pareció inclinarse hacia un lado. Me agarré al marco de la puerta para mantener el equilibrio. «¿Estás segura?» «Totalmente segura». Lo estaba observando porque había algo que no me cuadraba en él desde que empezamos la noche. La forma en que no dejaba de mirar el móvil. La forma en que insistió en pedir un vino concreto. La forma en que no dejaba de mirar hacia la entrada, como si estuviera esperando a alguien. Ella respiró con dificultad. «Señor, no creo que deba volver a esa mesa». Pero, incluso lo dijo, supe que tenía que hacerlo. Tenía que llegar hasta el final. Tenía que entender qué planeaba hacerme mi propio hermano. «Gracias», dije en voz baja. «Gracias por decírmelo. ¿Qué vas a hacer?» Lo pensé un momento. «Voy a volver a la mesa, pero necesito que hagas algo por mí». Sara asintió con entusiasmo. «Cuando vuelva, voy a pedir copas limpias.
Diré que la mía tiene una mancha. ¿Me puedes ayudar con eso? Por supuesto, pero señor, quizá debería marcharse. ¿Llamar a la policía? Todavía no. Necesito entender por qué. Necesito saber qué está pasando realmente aquí. Caminé de vuelta a la mesa con las piernas temblorosas, la mente a 1000 por hora. Alan levantó la vista al acercarme, con esa misma sonrisa forzada pegada en la cara. ¿Te encuentras mejor?, preguntó. Muchas gracias. Me senté y miré mi copa de vino, que seguía exactamente donde la había dejado. Para cualquier otra persona, parecería perfectamente normal. Vino tinto cristalino y de color intenso. No tenía nada de extraño. De hecho, ¿podríamos pedir copas nuevas? Esta tiene una mancha. El rostro de Alan pasó por una serie de microexpresiones. Sorpresa, confusión y luego algo más oscuro. ¿Una mancha? No veo nada. Justo aquí, en el borde. Señalé una marca imaginaria. Probablemente estoy siendo demasiado exigente, pero ya sabes cómo soy. Sara apareció en nuestra mesa como si la hubiéramos llamado. ¿Va todo bien, señores? ¿Podríamos traer copas nuevas, por favor?, pregunté. Esta parece tener una mancha. Por supuesto. Recogió ambas copas con rapidez y eficiencia. Volveré enseguida con unas limpias. Mientras se alejaba, Alan la observó con una expresión que no logré descifrar del todo. Cuando se volvió hacia mí, su sonrisa había desaparecido. Siempre has sido muy exigente con cosas como esa, dijo. Pero su voz había cambiado. La calidez se había esfumado, sustituida por algo frío y calculador. Hay costumbres que son difíciles de perder, respondí, repitiendo sus propias palabras de antes. Sara regresó con vasos limpios y sirvió vino nuevo directamente de la botella. Mientras trabajaba, me di cuenta de que estaba siendo extremadamente cuidadosa, asegurándose de que cada copa se llenara de la misma fuente, eliminando cualquier posibilidad de contaminación. Aquí tienes, dijo, dejando las copas sobre la mesa. Frescas y limpias. Gracias, dije, mirándola a los ojos. Has estado maravillosa esta noche. Me hizo otro sutil gesto con la cabeza y se alejó. Alan cogió su nueva copa inmediatamente. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, nuestro brindis. Pero cuando se llevó la copa a los labios, noté algo que me aceleró el corazón. Su mano temblaba ahora de forma más evidente, y el sudor le perlaba en la frente a pesar de la agradable temperatura del restaurante. Alan, dije con cautela, ¿te encuentras bien? Estás un poco pálido. Estoy bien, respondió rápidamente. Solo emocionado por nuestro reencuentro. Ha pasado tanto tiempo. Pero no estaba bien. Mientras lo observaba, pude ver los signos de alguien sometido a un estrés enorme. La forma en que sus ojos no dejaban de mirar de un lado a otro del restaurante. La forma en que no dejaba de mirar su teléfono. La forma en que su mano libre estaba cerrada en un puño sobre la mesa. Háblame de Verónica, dije de repente. ¿Cómo está realmente? Está bien. Genial, de hecho. Pero la forma en que lo dijo sugería lo contrario. Ha estado trabajando duro para sacar adelante el negocio. Es increíble. ¿En serio? ¿Está aquí esta noche en el restaurante? Quiero decir, la pregunta pareció pillarle desprevenido. No, claro que no. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. No paras de mirar el móvil como si estuvieras esperando una llamada. Alan dejó el móvil boca abajo sobre la mesa, con más fuerza de la necesaria. No estoy esperando nada. Estoy aquí con mi hermano, concentrado en nuestra conversación. Pero justo cuando lo decía, el teléfono vibró al recibir un mensaje de texto. Alan le echó un vistazo rápido y luego volvió a mirarme, con una expresión de evidente preocupación. ¿Va todo bien?, le pregunté. ¿Bien? Todo va bien. Volvió a levantar su copa de vino. Vamos, Phil, brindemos por la familia y por el futuro. Esta vez, yo también levanté mi copa. Pero cuando las juntamos con el tradicional tintineo de cristal contra cristal, ocurrió algo que lo cambió todo. Sara volvió a aparecer junto a nuestra mesa. Esta vez llevaba una bandeja con lo que parecía un aperitivo de cortesía, pero al acercarse, pareció tropezar ligeramente, chocando contra la mesa justo cuando nuestras copas se tocaban. En la confusión del momento, nuestras copas se rozaron y el vino chapoteó entre ellas. Sara se recuperó rápidamente, disculpándose profusamente.
Pero en esos pocos segundos de caos, algo había sucedido. Nuestras copas habían cambiado de posición de alguna manera. «Lo siento mucho», dijo Sara, con la voz llena de auténtica angustia. «¡Qué torpe soy!». «Déjame traerte otras bebidas». «No hace falta», dijo Alan rápidamente. «Demasiado rápido, no ha pasado nada». Pero tenía la mirada fija en las copas, y pude ver que intentaba averiguar cuál era cuál. A la tenue luz de las velas, con el cristal idéntico y el vino idéntico, sería imposible distinguirlas. De hecho, dije, alcanzando la copa más cercana a mí, «Creo que estamos bien, ¿verdad, Alan?». Asintió lentamente, con el rostro ahora pálido y el sudor más visible en la frente. «Sí, estamos bien». Llevé mi copa, o lo que creía que era mi copa, a los labios, observando a Alan por encima del borde. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era el hermano cariñoso de nuestra infancia, ni siquiera el hombre enfadado y resentido que me había apartado de su vida hacía 10 años. Era el rostro de alguien desesperado, alguien peligroso, alguien que había sido sorprendido en un acto tan terrible que ya no había vuelta atrás. «A la familia», dije, y di un sorbo. Alan levantó su propia copa con manos temblorosas. Cuando el vino tocó sus labios, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Ya no era solo desesperación. El vino apenas había tocado los labios de Alan cuando vi el cambio en su expresión. Lo que había comenzado como una confianza forzada se desmoronó en algo crudo y aterrorizado. Dejó la copa sobre la mesa con las manos temblorosas, el rostro ahora ceniciento bajo la cálida iluminación del restaurante. «Ya sabes», dije en voz baja, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. «Sabes lo que acaba de pasar, ¿verdad?». La boca de Alan se abrió y se cerró como la de un pez que jadea en busca de aire. «Phil, no entiendo de qué estás hablando». Pero sus ojos contaban una historia diferente. Se movían rápidamente entre las copas de vino, entre mi rostro y la figura de Sara que se alejaba, entre su teléfono y la salida. Estaba calculando, tratando de decidir su siguiente movimiento. Pero el pánico estaba ganando. «El polvo azul», dije simplemente. Las palabras le golpearon como un puñetazo. De hecho, se echó hacia atrás, presionándose contra el banco de cuero rojo, como si pudiera desaparecer en él. «¿Cómo lo...?» Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. «¿Cómo lo supe?». Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que los demás comensales no pudieran oírme. Porque alguien estaba observando, alguien a quien le importaba lo suficiente una desconocida como para arriesgar su trabajo y advertirme. La mirada de Alan se dirigió bruscamente hacia la barra, donde estaba Sara, con el rostro pálido pero decidido. Ese pequeño «no». La palabra salió más cortante de lo que pretendía. «No te atrevas a culparla por hacer lo correcto. El único culpable aquí eres tú». El silencio se extendió entre nosotros, lleno de la suave música de piano y el murmullo de otras conversaciones. Gente normal cenando tranquilamente, sin saber que en la mesa de la esquina, un hermano acababa de intentar... ¿Qué? La realidad de lo que casi había pasado era demasiado grande para asimilarla del todo. «¿Por qué?», pregunté al fin. «Solo dime por qué». Alan cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, tenía lágrimas en ellos. «No entiendes la presión a la que estoy sometido, Phil. Las deudas, los acreedores llamando día y noche. Verónica. Ha sido muy paciente, pero se lo veo en los ojos. La decepción, el miedo a que lo perdamos todo. ¿Y pensaste que la solución era hacerme daño?». Pensé. Se frotó la cara con ambas manos. No pensaba con claridad. Cuando me enteré de lo de la lotería, me pareció una señal, como si tal vez hubiera una salida a este lío. Eliminándome a mí, convirtiéndote en tu heredero. Las palabras salieron en un susurro. Tenía todo este plan. Tú tendrías un accidente, un infarto, algo repentino pero que pareciera natural. Y como no tienes testamento, y yo soy tu único pariente vivo, yo heredaría todo. Parecía lógico. La naturalidad con la que lo dijo, como si estuviéramos hablando del tiempo, me revolvió el estómago. Lógico. Ibas a asesinarme y lo llamas lógico. No tenía que ser así. Su voz se elevó, y luego volvió a bajar al recordar dónde estábamos. Nunca quise que fuera algo personal. Te quiero, Phil.
Eres mi hermano. No, negué con la cabeza lentamente. Un hermano no hace lo que acabas de intentar hacer. Un hermano no planea algo así durante meses y luego te mira a los ojos y finge que se trata de una reconciliación. Alan se limpió la nariz con la servilleta, dejando una mancha de lágrimas y mocos. ¿Meses? ¿De qué estás hablando? Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué una pequeña grabadora digital. Los ojos de Alan se abrieron como platos cuando la dejé sobre la mesa entre nosotros. Contraté a un investigador privado hace 3 semanas, dije, el día después de que me llamaras. ¿Qué? No soy tonto, Alan. Un hermano que no me ha hablado en 10 años, de repente quiere reconciliarse justo después de que yo gane la lotería. Sabía que algo no iba bien. Pulsé el botón de reproducción de la grabadora. La voz de Alan llenó el pequeño espacio que nos separaba. Débil, pero clara. El restaurante es perfecto. Mucho ruido de fondo, luz tenue. Si le pasa algo allí, parecerá un infarto o un derrame cerebral. El estrés del reencuentro, ya sabes. Respondió la voz de Verónica. ¿Y estás seguro de que esto funcionará? ¿Lo que Marcus nos ha conseguido? Dijo que es infalible. Sin sabor, sin olor. Parece natural. Phil se lo bebe. Sufre lo que parece una emergencia médica. Y quedamos libres y limpios. Ricos y libres y limpios. Detuve la grabación. Alan miraba el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. ¿Marcus? Pregunté. ¿Quién es Marcus? La cara de Alan se puso, de alguna manera, aún más pálida. ¿Cuánto tiempo llevas grabándonos? El tiempo suficiente para saber que esto no fue una decisión impulsiva. El tiempo suficiente para saber que Verónica no solo está al tanto de tu plan, sino que está colaborando activamente. El tiempo suficiente para saber que has estado planeando mi muerte desde la semana después de que se anunciaran los números de la lotería. Phil, por favor, tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente. Tú y tu mujer decidisteis que 57 millones de dólares valían más que mi vida. Cogí la grabadora y la volví a meter en el bolsillo. La pregunta ahora es ¿qué voy a hacer al respecto? Alan se inclinó hacia adelante desesperadamente. Podemos arreglar esto. Somos familia. Podemos encontrar una solución que nos convenga a todos. ¿Una solución? Casi me echo a reír. Acabas de intentar matarme, Alan. ¿En qué universo hay una solución para eso? El dinero te lo devolveré. Lo que quieras, ¿te daré qué? Acabas de decirme que estás en la ruina. Ahora estaba en una espiral, aferrándose a cualquier cosa que pudiera salvarlo. El negocio. Te cederé el negocio. Puedes quedarte con todo. No quiero tu empresa de construcción en quiebra. No quiero nada de ti excepto una explicación. Ayúdame a entender cómo el hermano que solía compartir sus caramelos de Halloween conmigo se convirtió en alguien capaz de planear mi asesinato. Alan se quedó en silencio durante un buen rato, con la mirada fija en sus manos cruzadas sobre la mesa. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. Empezó poco a poco. Unas cuantas malas inversiones, algunos contratos que salieron mal. Pensé que podría arreglarlo, ya sabes. Pensé que si trabajaba más duro, cerraba mejores acuerdos, todo iría bien. Me miró con los ojos enrojecidos. Pero la cosa no hacía más que empeorar. El agujero se hacía cada vez más profundo. Y entonces Verónica empezó a hablar de lo que pasaría si lo perdiéramos todo. La casa, el negocio, nuestra reputación. Dijo que la gente nunca volvería a respetarnos. ¿Así que decidiste matarme? No se suponía que fuera como matar. Se suponía que iba a ser más limpio que eso. Más como una transacción comercial. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como gas venenoso. Me sentí mal, no solo por lo que había intentado hacer, sino por darme cuenta de que esa persona sentada frente a mí ya no era mi hermano. Quizás nunca lo había sido. Quizás el Allen que recordaba de mi infancia no era más que una historia que me había contado a mí mismo para darle sentido a una relación que siempre había sido unilateral. Hay algo más que deberías saber, dije en voz baja. Algo que descubrió el investigador privado. Allen palideció. ¿Qué? Marcus, tu proveedor, es un policía encubierto. El vaso se le resbaló de la mano a Allen y golpeó la mesa con un estruendo seco que atrajo las miradas de los comensales cercanos.
El vino se extendió por el mantel blanco como si fuera sangre. Eso es imposible. Toda la operación lleva meses bajo vigilancia. Han estado preparando un caso contra una red de personas que han estado suministrando sustancias a individuos desesperados. No eres su primer cliente, Alan. Solo eres el que les va a ayudar a cerrar la red. Podía ver cómo su mente trabajaba tratando de procesar esta nueva información, pero lo que nos dio era inofensivo. Probablemente solo vitaminas trituradas o azúcar. Querían ver hasta dónde llegarías. ¿Qué harías realmente cuando llegara el momento? Me recosté contra el banco, sintiéndome de repente agotado. Enhorabuena, has pasado su prueba. Alan se llevó las manos a la cabeza. A nuestro alrededor, el restaurante continuaba con su tranquilo ritmo vespertino, ajeno a que en la mesa 12, todo el mundo de un hombre se estaba derrumbando. ¿Y ahora qué?, preguntó sin levantar la vista. ¿Ahora? Ahora tienes una elección. Hice una señal a Sara, que se acercó a nuestra mesa con cautela. Me gustaría la cuenta, por favor. Por supuesto, dijo ella, pero miraba a Alan con preocupación. ¿Va todo bien? Todo va bien, le dije. Gracias por todo esta noche. Probablemente me hayas salvado la vida. Asintió una vez y desapareció hacia la entrada del restaurante. Alan finalmente levantó la vista. ¿Qué elección? Puedes entregarte, cooperar con la policía, ayudarles a construir su caso contra la red. Quizá te reduzcan la condena por cooperar. O llamo al detective Morrison ahora mismo y tú intentas huir. Pero debo mencionar que hay 2 agentes en el aparcamiento que han estado vigilando este restaurante toda la noche y uno más en la salida trasera. Saqué mi teléfono. Tú eliges, Alan, pero sea como sea, esto termina esta noche. Sus hombros se hundieron cuando perdió por completo las ganas de luchar. ¿Me visitarás en la cárcel? Consideré la pregunta en serio. No lo sé. Quizás algún día, cuando averigüe cómo perdonarte por estar dispuesto a verme morir, no me habría quedado a mirar. Me habría ido antes. No lo hagas. Me levanté, dejando dinero en efectivo sobre la mesa para pagar la cuenta. Simplemente no lo hagas. Ya has dicho suficiente. Cuando me di la vuelta para marcharme, Alan me llamó por mi nombre una última vez. Phil, de verdad que te echaba de menos. Esa parte no era mentira. Me detuve, pero no me di la vuelta. Lo triste es que te creo, pero echar de menos a alguien y amar a alguien son 2 cosas diferentes. Si me hubieras querido, nada de esto habría pasado. Salí de Belmont's sin mirar atrás, dejando a Alan sentado solo en la mesa de cuero rojo donde habíamos compartido tantos recuerdos de la infancia. Al salir al aire fresco de la noche, vi a Sara esperando junto a la puerta principal. Gracias, dije simplemente. Me alegro de que estés bien. Ella dudó. ¿Qué le pasará a él? ¿Afrontará las consecuencias de sus decisiones? Todos acabamos haciéndolo, asintió, y luego me sorprendió tendiéndome la mano. Por cierto, soy Sara. Sara Chen. Philip Hayes, dije estrechándole la mano. Y tengo contigo una deuda que nunca podré pagar. Invítame a un café algún día, dijo con una pequeña sonrisa. Quedamos en paz. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que, en el transcurso de una sola noche, había perdido a un hermano y posiblemente había ganado algo completamente diferente. El aire nocturno era fresco y limpio, y por primera vez en 10 años me sentí verdaderamente libre. Pasaron 3 días antes de que me decidiera a contestar el teléfono de nuevo. No había dejado de sonar. Periodistas que de alguna manera se habían enterado de la historia, parientes lejanos que de repente se preocupaban por mi bienestar, y varias llamadas de números que no reconocía. Pero fue la llamada del detective Morrison la que finalmente acepté. Señor Hayes, quería ponerle al día sobre la situación de su hermano. Estaba sentado en mi apartamento, contemplando la misma vista de la calle que había mirado durante 10 años. Pero ahora, todo parecía diferente. El mundo parecía más nítido, más real, como si una niebla de la que no me había dado cuenta de que estaba allí se hubiera disipado por fin. ¿Cómo está?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Está cooperando plenamente. Ayer firmó una confesión y ha estado proporcionando información sobre la red. Marcus, el agente encubierto, dijo que nunca había visto a nadie tan dispuesto a ayudar en una investigación. Eso suena a Alan.
Siempre se desenvolvía mejor cuando era otra persona la que tomaba las decisiones. El detective Morrison se quedó en silencio un momento. «Señor Hayes, ¿puedo preguntarle algo?» «Extraoficialmente, claro. ¿Cómo se le ocurrió contratar a un investigador privado? Quiero decir, la mayoría de la gente se habría conformado con saber de la familia después de tanto tiempo». Reflexioné sobre la pregunta. Hace 10 años, cuando murió nuestro padre, Alan me acusó de manipular el testamento. Dijo que de alguna manera había convencido a un moribundo para que cambiara su herencia. La acusación me dolió, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Alan creía de verdad que yo era capaz de ese tipo de engaño. Hice una pausa, observando a una mujer que paseaba a su perro por la acera de abajo. Cuando llamó por el dinero de la lotería, escuché ese mismo tono en su voz, esa misma suposición de que yo era alguien que podía ser manipulado o que manipularía a otros. Me di cuenta de que nunca me había conocido de verdad. «Así que te protegiste». Me protegí, y resultó que también tenía razón. Después de colgar con el detective Morrison, me encontré pensando en Verónica. La grabación había captado su voz con claridad, su participación entusiasta en la planificación de lo que ellos creían que sería mi muerte. Me preguntaba si dormía por las noches, si sentía algún remordimiento o si simplemente estaba enfadada porque su plan había fracasado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Café mañana? La oferta sigue en pie. Sara». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato antes de responder. «Sí. ¿Dónde y a qué hora?» Su respuesta llegó rápidamente. «Café Luna, en el centro, a las 10 de la mañana. Ese en el que el café es horrible, pero la conversación, estupenda». Sonreí a pesar de todo. «Nos vemos allí». Esa noche, llamé a mi asesor financiero y le dije que quería hacer algunos cambios con respecto a mis ganancias de la lotería. No cambios drásticos, sino significativos. Había estado guardándome la mayor parte del dinero, sin saber qué hacer con una cantidad tan grande que parecía abstracta. Pero la traición de Allen me había aclarado algo. El dinero sin un propósito no era más que números en un extracto. «Quiero crear una fundación», le dije. «Algo para ayudar a las personas en crisis financiera a encontrar soluciones legítimas en lugar de...». Hice una pausa, sin saber muy bien cómo terminar la frase. «En lugar de tomar decisiones desesperadas», sugirió él. «Exactamente». A la mañana siguiente, llegué al Café Luna 15 minutos antes y elegí una mesa junto a la ventana desde donde podía ver a la gente pasar por la calle. Era una zona muy concurrida, llena de oficinistas que tomaban su cafeína matutina y de estudiantes universitarios con mochilas repletas de libros. Gente normal, viviendo vidas normales, sin saber que a solo unas manzanas de allí, un hombre estaba sentado en una celda porque había estado dispuesto a matar por dinero. Sara llegó puntualmente, vestida con vaqueros y un suave jersey azul que hacía que sus ojos parecieran aún más amables de lo que lo habían hecho bajo la luz del restaurante. Pidió café solo y una magdalena de arándanos, mientras que yo me quedé solo con el café. «¿Cómo lo llevas?», preguntó una vez que nos acomodamos. «Mejor de lo que esperaba. Sinceramente, es extraño. Pensaba que me sentiría más traumatizada, pero sobre todo me siento aliviada». Aliviada. Durante 10 años, me pregunté si había hecho algo mal, si de alguna manera merecía que me apartaran de la vida de mi familia. Ahora sé la verdad. No me apartaban por ser quien era, me apartaban por ser quienes eran ellos. Sara asintió lentamente. «Eso debe de ser doloroso, pero de otra manera». «Lo es, pero también es liberador. Pasé una década intentando averiguar cómo volver a ser digna de su amor. Ahora me doy cuenta de que su amor nunca fue realmente mío como para perderlo». Nos quedamos sentadas en un cómodo silencio durante un momento, viendo cómo la ciudad despertaba a nuestro alrededor. Finalmente, Sara volvió a hablar. «¿Puedo contarte algo sobre aquella noche en el restaurante?» «Por supuesto. Casi no digo nada. Cuando vi lo que estaba haciendo tu hermano, mi primer instinto fue meterme en mis asuntos. No es mi trabajo entrometerme en la vida personal de los clientes». Dio un sorbo a su café e hizo una mueca. «Este café está realmente horrible. Pero te metiste porque vi tu cara cuando hablabas de tu familia. Había tanta esperanza ahí, tanto amor genuino».
Me recordó cómo me sentí cuando mi propia familia por fin volvió a hablarme después de que saliera del armario. Tu familia también te dio la espalda. Durante 3 años, mis padres no pudieron aceptar que fuera gay, y mis hermanos siguieron su ejemplo. Cuando por fin se acercaron a mí, estaba tan desesperada por volver a conectar con ellos que habría hecho cualquier cosa que me pidieran. Sonrió con tristeza. Por suerte, en realidad, habían cambiado. Habían aprendido y madurado, y realmente querían que volviera a formar parte de sus vidas. Pero al verte aquella noche, me di cuenta de lo fácil que habría sido manipularme si sus motivos hubieran sido otros. Así que tú me salvaste porque me entendiste. Yo te salvé porque todo el mundo merece saber cuando alguien a quien ama le está traicionando, aunque la verdad sea dolorosa. Hablamos durante 2 horas, tocando todos los temas, desde nuestra infancia hasta nuestros sueños para el futuro. Sara me contó sobre su trabajo en el restaurante, con el que se estaba pagando los estudios de enfermería. Quería trabajar en oncología, ayudando a la gente en el momento más difícil de sus vidas. ¿Y tú?, me preguntó. Ahora que tienes todo este dinero, ¿qué quieres hacer con tu vida? Le hablé de la idea de la fundación, de querer ayudar a la gente a encontrar formas legítimas de salir de la crisis financiera. Mientras hablaba, vi cómo se le iluminaban los ojos. Es increíble. ¿Sabes cuánta gente queda atrapada en ciclos de deuda y desesperación porque no sabe a quién acudir en busca de ayuda? Parece que hablas por experiencia propia. Mis padres estuvieron a punto de perder nuestra casa cuando yo estaba en el instituto. A mi padre lo habían despedido. Mi madre tenía 3 trabajos a tiempo parcial y eran demasiado orgullosos para pedir ayuda. Estuvieron a punto de tomar decisiones muy malas porque pensaban que no les quedaban opciones. ¿Qué pasó? Una trabajadora social de mi colegio se dio cuenta de que estaba estresada y averiguó lo que estaba pasando. Puso a mis padres en contacto con recursos fiables, programas de formación laboral, ayudas temporales y asesoramiento financiero. Tardaron 2 años, pero se recuperaron. Sara se inclinó hacia adelante, con evidente entusiasmo. Eso es exactamente lo que podría hacer tu fundación, ser ese puente entre la desesperación y la esperanza. Al salir de la cafetería, Sara me sorprendió preguntándome, ¿te apetece cenar algún día en algún sitio donde sirvan un café mejor? Me encontré sonriendo. Sonreí de verdad por primera vez desde que comenzó todo este calvario. Me encantaría. Esa tarde recibí una visita inesperada. Verónica estaba en la puerta de mi apartamento con aspecto demacrado y varios años más vieja que la última vez que la vi. Su pelo, normalmente perfecto, estaba despeinado, el maquillaje corrido y su ropa cara arrugada. «Philip, tenemos que hablar». Pensé en no dejarla entrar, pero la curiosidad pudo más. Abrí la puerta de par en par y le indiqué que pasara al salón. «Gracias», dijo, dejándose caer en mi sofá como si sus piernas ya no pudieran soportar su peso. «¿Qué quieres, Verónica?» «Quiero pedirte perdón. Quiero explicarte. Quiero...» Se detuvo cubriéndose la cara con las manos. «Ya no sé lo que quiero». «¿Te ha enviado Alan?» «Alan ni siquiera sabe que estoy aquí. Él no me habla ahora mismo. Me culpa de haberle empujado a esto». «¿Le empujaste?» Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Tenía miedo, Philip. Nos estábamos ahogando en deudas y cada día traía más malas noticias. El negocio iba mal. La casa estaba en ejecución hipotecaria. Y pude ver cómo Alan se desmoronaba cuando nos enteramos de que habías ganado la lotería. Se encogió de hombros con impotencia. Parecía un salvavidas. Así que decidiste que yo debía morir por ello. Nos convencimos a nosotros mismos de que en realidad no sería un asesinato, de que parecería natural, como una emergencia médica. Nos dijimos a nosotros mismos que no sufrirías, que ni siquiera te darías cuenta de lo que estaba pasando. Se rió con amargura. Nos inventamos toda esta historia de que tú querrías que estuviéramos económicamente seguros, de que lo entenderías si supieras lo desesperados que estábamos. Pero tú sabías que yo nunca te daría ese dinero por voluntad propia, porque te habíamos tratado horriblemente durante 10 años, porque te habíamos dejado fuera de una suma de más de $20,000, cuando probablemente ahora nos darías 10 veces esa cantidad sin pensarlo 2 veces.
Cayeron más lágrimas. Destruimos nuestra relación contigo por orgullo y codicia, y luego nos dio demasiada vergüenza admitir que nos habíamos equivocado. Me senté frente a ella, observando a esta mujer que una vez había sido parte de la familia. ¿Qué quieres de mí ahora, Verónica? Perdón, aunque supongo que sé que no me lo merezco. Tienes razón, no te lo mereces. Pero quizá algún día sea capaz de perdonarte de todos modos. No por tu bien, sino por el mío. Ella asintió secándose los ojos. Probablemente Alan irá a la cárcel. Esa es la consecuencia de las decisiones que tomó. Que ambos tomasteis. Lo sé. Solo quería que supieras que nunca dejamos de quererte. Incluso cuando pensábamos hacerlo, no pudo terminar la frase. Te queríamos, Philip. Es que estábamos demasiado destrozados para quererte como debíamos. Después de que ella se marchara, me senté en mi piso pensando en el amor y el dinero, en la familia y la traición, en la delgada línea que separa la desesperación de la maldad. Alan y Verónica me habían querido a su manera, a pesar de sus defectos, pero su amor había sido condicional, basado en lo que yo podía hacer por ellos más que en quién era yo. Por primera vez en 10 años, empezaba a entender la diferencia. 4 meses después, me encontraba en el vestíbulo de un modesto edificio de oficinas en el centro, observando cómo unos trabajadores instalaban una sencilla placa de latón junto al ascensor. Fundación Hayes para la Recuperación Financiera, tendiendo un puente entre la crisis y la esperanza. Sara estaba a mi lado luciendo el anillo de compromiso que le había regalado apenas 2 semanas antes, un sencillo solitario que reflejaba la luz de la mañana que entraba por las ventanas. ¿Estás nervioso?, me preguntó, deslizando su mano en la mía. Aterrorizado, admití, pero aterrorizado en el buen sentido. En unas horas abriríamos oficialmente las puertas de la fundación al público. Habíamos pasado meses desarrollando programas, contratando personal y estableciendo colaboraciones con asesores financieros acreditados, centros de formación laboral y organizaciones de servicios sociales. La fundación ofrecería asesoramiento financiero gratuito, fondos de ayuda de emergencia y, lo más importante, formación sobre las señales de alerta de los depredadores financieros que se aprovechaban de la gente desesperada. Tu padre estaría orgulloso, dijo Sara en voz baja. He estado pensando mucho en eso últimamente. Mi padre había sido un hombre sencillo que trabajaba duro y ahorraba con cuidado. Me había dejado esa herencia de $20,000, no porque me quisiera más que a Alan, sino porque había visto en mí algo que quería fomentar. Responsabilidad financiera, planificación cuidadosa, la capacidad de pensar más allá de la gratificación inmediata. Creo que lo estaría, asentí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era del detective Morrison. Alan ha sido condenado esta mañana, 18 meses, con posibilidad de libertad condicional en 9 si se comporta bien. Pensé que te gustaría saberlo. Le mostré el mensaje a Sara. Lo leyó y me apretó la mano. ¿Qué te parece? Sinceramente me siento aliviada. Me preocupaba que le cayera una condena mucho más larga. Y a pesar de todo, no quería que pasara años en la cárcel. ¿Has pensado en ir a visitarlo? Sí. Todavía no estoy preparada, pero quizá algún día, cuando pueda mirarlo y ver a mi hermano en lugar del hombre que intentó matarme. Las puertas del ascensor se abrieron y salió nuestra primera cita. Una joven de la edad de Sara, con una carpeta llena de papeles y con aspecto de llevar el peso del mundo sobre los hombros. Esta era precisamente la razón por la que habíamos creado la fundación, para ayudar a personas como ella a encontrar soluciones legítimas antes de que la desesperación las llevara a tomar decisiones peligrosas. Sara y yo intercambiamos una mirada. ¿Lista?, preguntó ella. Lista. Los primeros meses al frente de la fundación me enseñaron más sobre la naturaleza humana de lo que había aprendido en 50 años de vida. Vimos a personas de todos los ámbitos de la vida. Trabajadores de la construcción que habían sufrido accidentes laborales, madres solteras que luchaban por pagar el cuidado de sus hijos, personas mayores con ingresos fijos que se enfrentaban a facturas médicas inesperadas, jóvenes adultos ahogados en deudas por préstamos estudiantiles. Lo que más me impactó fue la frecuencia con la que la gente se disculpaba por necesitar ayuda. Venían a nuestra oficina avergonzados, convencidos de que sus dificultades económicas eran un fracaso moral en lugar de una circunstancia que le podía pasar a cualquiera.
El objetivo no es eliminar las dificultades económicas, les expliqué a nuestros empleados durante una de nuestras reuniones semanales. Es asegurarnos de que la gente sepa que tiene opciones cuando llegan las dificultades, que no tiene que elegir entre su dignidad y su supervivencia. Sara había demostrado ser invaluable en la gestión de las operaciones diarias. Su formación en enfermería le ayudaba a conectar con personas en crisis, y su empatía natural hacía que los clientes se sintieran seguros al compartir sus momentos más vulnerables. Formábamos un buen equipo, tanto a nivel profesional como personal. Nuestra primera gran historia de éxito llegó de la mano de Marcus Williams, no el agente encubierto que había ayudado a detener a Allen, sino un mecánico de 55 años que acudió a nosotros tras perder su trabajo y enfrentarse a una ejecución hipotecaria. Los bancos tradicionales no le concedían préstamos debido a problemas de crédito, y se le había acercado lo que él creía que era un prestamista privado que le ofrecía dinero rápido. Las condiciones parecían demasiado buenas para ser verdad, nos contó Marcus durante su entrevista inicial. Pero estaba desesperado. Estaba dispuesto a firmar cualquier cosa. Nuestro asesor financiero revisó los documentos del préstamo que Marcus había traído consigo e inmediatamente los identificó como abusivos. Los tipos de interés eran astronómicos, las comisiones estaban ocultas en la letra pequeña y los requisitos de garantía habrían dejado a Marcus en una situación peor que la inicial. En su lugar, pusimos a Marcus en contacto con una cooperativa de crédito legítima, le ayudamos a reestructurar sus deudas existentes y le proporcionamos asistencia temporal mientras encontraba un nuevo empleo. 6 meses después, se había recuperado e incluso había empezado a trabajar como voluntario en la fundación los fines de semana. «Me has salvado la vida», me dijo un sábado por la tarde mientras organizábamos los materiales de donación. No solo económicamente, sino literalmente. Estaba tan desesperado. Estaba pensando, bueno, digamos que estaba barajando opciones que habrían destruido a mi familia. Historias como la de Marcus me recordaban por qué este trabajo era importante. Cada persona a la que ayudábamos era potencialmente un Allen menos, una Verónica menos, una familia menos destruida por la combinación tóxica de la desesperación y la codicia. Al llegar el otoño, Sara y yo empezamos a planificar nuestra boda. Nada elaborado, solo una pequeña ceremonia con las personas que realmente nos importaban. La familia de Sara me acogió de inmediato, y me encontré experimentando algo que creía perdido para siempre. La calidez de la aceptación incondicional. «Es extraño», le dije a Sara una tarde mientras escribíamos las invitaciones de boda. «Pasé tantos años pensando que me estaba perdiendo una familia, pero creo que lo que realmente me faltaba era el tipo de familia adecuado». «La sangre no hace a la familia», respondió ella, sellando otro sobre. «Lo hace el amor, la elección y estar ahí el uno para el otro cuando importa». 2 semanas antes de nuestra boda, recibí una carta reenviada desde mi antiguo apartamento. Alan se había equivocado de alguna manera con la dirección. El sobre era fino, solo una hoja de papel con la letra familiar de Alan. «Phil», comenzaba, «sé que probablemente no quieras saber nada de mí, y lo entenderé si tiras esto a la basura sin leerlo. Pero necesitaba intentar explicarte, no para excusar lo que hice, sino para ayudarte a entender que nunca tuvo que ver contigo. La cárcel te da mucho tiempo para pensar, y he estado reflexionando sobre el hombre en el que me convertí frente al hermano que solía ser. En algún momento del camino, empecé a medir mi valor por mi cuenta bancaria en lugar de por mi carácter. Verónica y yo nos alimentamos mutuamente de nuestros miedos e inseguridades hasta que nos convencimos de que el dinero era más importante que cualquier otra cosa, incluida tu vida. No espero que me perdones, no me lo merezco. Pero quiero que sepas que aquí estoy recibiendo ayuda, terapia, asesoramiento financiero, formación laboral. Estoy aprendiendo a ser el tipo de persona que se merece una segunda oportunidad, aunque nunca la tenga. Verónica me ha hablado de tu fundación. Ella ha estado siguiendo la cobertura de las noticias y me ha hablado de todas las personas a las que estás ayudando. No me sorprende que hayas convertido tu dolor en algo que ayuda a los demás. Siempre fuiste el mejor hermano. Espero que seas feliz, Phil. Espero que hayas encontrado la familia que te mereces, porque te mereces mucho más que aquella en la que naciste. Con cariño, aunque sé que he perdido el derecho a decir eso, Alan. Leí la carta 2 veces y luego se la enseñé a Sara.
Ella la leyó con atención y luego me la devolvió. ¿Qué te parece?, le pregunté. Creo que está aprendiendo. No sé si ha cambiado de verdad o si solo dice lo que cree que quieres oír. Pero está asumiendo su responsabilidad, que es más de lo que hacen muchas personas. ¿Debería responderle? Todavía no. Quizá nunca. Eso depende totalmente de ti, y no hay ninguna opción incorrecta. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Quizá algún día estuviera listo para responder. O quizá esta comunicación unidireccional fuera suficiente. Alan expresando su remordimiento, yo leyéndola y decidiendo si seguir adelante con ello. La noche antes de nuestra boda, Sara y yo nos sentamos en el balcón de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Mañana nos casaríamos, y el lunes volveríamos a la fundación para ayudar a más gente a encontrar caminos legítimos para superar la crisis financiera. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sara, ¿de renunciar a gran parte del dinero de la lotería para la fundación? Nunca. Lo decía en serio. La fundación ya había ayudado a más de 200 familias y estábamos ampliando nuestros servicios para incluir programas de prevención en institutos y universidades. El dinero que se queda en una cuenta bancaria no cambia vidas. El dinero en movimiento, el dinero con un propósito. Eso es lo que marca la diferencia. Incluso después de todo lo que te hizo pasar tu familia, sigues utilizando tu buena suerte para ayudar a la gente a evitar cometer los mismos errores que ellos cometieron. Sobre todo por lo que me hicieron pasar. Sé lo que se siente al estar desesperado, y sé lo fácil que es convencerse a uno mismo de que ya no quedan opciones válidas. Le cogí la mano y le acaricié el anillo de compromiso con el pulgar. Pero siempre hay opciones. A veces solo necesitas a alguien que te ayude a verlas. A la mañana siguiente, me desperté en mi pequeño apartamento por última vez. Después de la boda, Sara y yo nos mudaríamos a una casa modesta que habíamos comprado juntos. Nada ostentoso, pero lo suficientemente cómodo como para formar la familia que ambos queríamos. Mientras me vestía para mi boda, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. 10 años de soledad, seguidos de una traición tan profunda que podría haber destruido mi fe en la naturaleza humana. En cambio, me había llevado hasta Sara, hasta la fundación, hasta una vida con más sentido del que jamás hubiera imaginado posible. Cogí mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número del detective Morrison. Señor Hayes, enhorabuena por su boda. Gracias, detective. La llamaba para preguntarle algo. La red en la que estaba involucrado Alan. ¿A cuántas personas han detenido? 14 hasta ahora, incluidos 3 proveedores y 11 víctimas potenciales que realmente planeaban hacer daño a otras personas. La cooperación de su hermano fue fundamental para desmantelar toda la operación. Bien, eso es realmente bueno, señor Hayes, si no le importa que se lo diga. Lo que su hermano intentó hacerle fue horrible, pero la forma en que ha respondido con la fundación, con perdón en lugar de venganza, ese es el tipo de justicia que realmente hace del mundo un lugar mejor. Después de colgar, me miré en el espejo por última vez. 50 años, casándome por primera vez, empezando una nueva vida basada en el amor en lugar de en los lazos de sangre, en la elección en lugar de en la obligación. En la iglesia, el padre de Sara la acompañó por el pasillo mientras su madre se secaba los ojos con un pañuelo. Mi lado de la iglesia estaba lleno de amigos de la fundación, compañeros de mi antiguo trabajo y vecinos que se habían convertido en familia a lo largo de los años. Una familia elegida, basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Mientras Sara y yo intercambiábamos votos, prometiendo amarnos y apoyarnos mutuamente ante cualquier cosa que la vida nos deparara, pensé en Alan sentado en su celda. Esperaba que estuviera recibiendo la ayuda que necesitaba. Esperaba que encontrara la manera de construir una vida que valiera la pena vivir cuando saliera. Pero sobre todo, esperaba que entendiera que el perdón no era algo que yo pudiera concederle. Era algo que él tendría que concederse a sí mismo. La recepción se celebró en el salón parroquial de la iglesia, decorado con flores sencillas y lleno del sonido de risas sinceras. Mientras Sara y yo bailábamos nuestro primer baile, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Así era como se suponía que debía sentirse la familia. Segura, solidaria, que ama incondicionalmente. Más tarde esa noche,
Mientras nos alejábamos en coche de la recepción hacia nuestra luna de miel, Sara me tomó de la mano. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó con una sonrisa. Reflexioné seriamente sobre la pregunta. ¿Arrepentimientos sobre mi familia? ¿Sobre los 10 años de aislamiento? ¿Sobre el hermano que había intentado matarme por dinero? Ninguno, respondí, y lo decía de corazón. Cada paso doloroso me llevó hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida. No cambiaría nada de